Bienvenidos a la Semana del Inversionista Inmobiliario. Mi nombre es Manfred Huth y en esta semana te vamos a revelar la clave para generar desde 3.700 hasta 10.500 dólares de renta neta anual en cada departamento en el cual inviertas, sin importar si sos experto o no en inversiones. Estas clases están diseñadas para que puedas tomar una decisión de inversión inmobiliaria segura e informada. Y para que no pierdas tiempo, no dejes pasar más buenas oportunidades y para que veas cómo este tipo de inversión no te exige mucho de tu tiempo y, esto es importante, para que generes dinero pasivo con inmuebles. Y en la clase de hoy vas a conocer el modelo de inversión inmobiliaria que te permite generar este resultado. Ahora, todos nosotros tenemos una persona que nos ayuda a tomar decisiones importantes: esposo, esposa, familiar, socio de negocio o amigo. Lo que yo particularmente te sugiero y pido es que invites a esta persona a ver esta clase ahora o compartas con ella este enlace. Es muy importante que ambos vean las clases, cuenten con toda la información necesaria y en el momento que les toque invertir o decidir sobre esta inversión puedan estar totalmente de acuerdo. Entonces, quiero que te imagines ganando entre 3.700 y 10.500 dólares de renta neta por cada departamento en el que invertís. No es un sueño, es totalmente alcanzable y te voy a mostrar cómo yo lo he logrado. Actualmente tengo 14 departamentos más 6 de mi esposa, totalizando 20 departamentos en una de las zonas más estratégicas de Asunción, Villa Morra, y también en la zona del Shopping del Sol, generando estos resultados desde el año 2017, casi 10 años. Los departamentos varían entre monoambientes, un dormitorio y 2 dormitorios, y te aseguro que aunque no tengas experiencia previa, este modelo funciona y lo he vivido en carne propia. Te voy a presentar los resultados que genero con los míos. De los 14, 13 están en alquiler por plataforma como Airbnb o como solemos llamar alquiler temporal. El porcentaje de ocupación de estos 13 departamentos es de alrededor del 93% en los últimos 365 días, o sea, un año. Acá podemos ver que fueron más de 3.600 noches alquiladas, lo que demuestra la alta demanda de estos inmuebles. Y este número este año va a ser aún mejor, porque algunos departamentos empezaron a alquilarse entre julio y agosto del 2025. Esto no es un accidente, es una estrategia. Y si decidís seguir este camino, vas a aprender a replicar estos resultados en tus propias inversiones. Estos departamentos me generan esta renta por tipología. Monoambiente, 9.064 dólares de ingreso bruto anual. Departamento un dormitorio, 12.291 dólares de ingreso bruto anual. Y de 2 dormitorios, 19.049 dólares de ingreso bruto anual. Estos valores representan la renta bruta. Luego le restamos todos los gastos: contabilidad, impuestos inmobiliarios, administración tercerizada, electricidad, internet, expensas del edificio, absolutamente todo. El número que vas a ver ahora es el número neto restante. El monoambiente me deja 6.324 dólares de ingreso neto anual, el de un dormitorio 8.604 dólares y el de 2 dormitorios 14.413 dólares de ingreso neto anual. Y cuando hablamos de renta entre 3.700 y 10.500 dólares netos anuales, lo hacemos con muchísima confianza en el modelo, pero también siendo muy conservadores. Aunque nuestros departamentos están ocupados alrededor del 93% del tiempo, nosotros trabajamos con una ocupación del 85% para ser conservadores y no exagerar con los números. Pero incluso con estas cifras más conservadores, los resultados siguen siendo impresionantes. Tengo ese un departamento que les conté, lo alquilé en formato tradicional por 760 dólares mensuales y esto me genera 7.860 dólares netos de rentabilidad anual. Este número solo es posible por ser un departamento que cumple con todos los pilares que te vamos a contar en esta semana. Como puedes ver, se puede lograr un buen retorno con alquiler con plataformas y el alquiler tradicional es una opción también súper válida. Y en esta semana el inversionista inmobiliario te voy a contar cómo hago para lograr estos números.
¿Y cómo es esto posible? El comportamiento de la gente está cambiando. La gente quiere estar cerca de las áreas de interés, centros corporativos, lugares de trabajo, de ocio, en fin, donde hay muchos atractivos. Un dato muy interesante es que más del 90% de la ocupación de departamentos en renta temporal se ve a través o se da a través de Airbnb. Lo más importante es que esto te da muy poco trabajo. En mi caso particular, tuve experiencia manejando dos formatos. En primer lugar, trabajando con alquiler tradicional, con una persona que se queda mucho tiempo, y luego la renta temporal a través de plataformas como Airbnb. Si yo hoy pongo en el mismo plano y comparo ambos formatos, la renta temporal me genera hasta un 83% más de ingresos que el alquiler tradicional. Otro formato es el alquiler tradicional amoblado y que genera una rentabilidad de al menos 25% más que el alquiler tradicional sin amoblar. Es muy importante considerarlo. Quizás no lo habías notado todavía, pero Airbnb ha crecido con muchísima fuerza en Asunción y también así en Paraguay. El mercado de alquileres temporales en la capital registró un crecimiento interanual de 49,2%, con ingresos de más de 1.300 propiedades activas y un ingreso promedio de $7.161 por cada unidad. ¿Y esto por qué se da también un poco? Es un contexto de baja regulación, lo que impulsa aún más su expansión. El crecimiento de las búsquedas en Airbnb significa que más gente está interesada en hospedarse en estas zonas. ¿Y por qué todo este crecimiento? En primer lugar, y muy importante, hay una ventaja muy interesante tanto para el huésped como para el dueño del departamento. Es un ganar y ganar. Para el huésped es mucho más barato, confortable, equipado y espacioso en comparación con un hotel. Y para el dueño del apartamento es mucho más dinero en su bolsillo. En un hotel normalmente se cobra por persona, pero en un departamento pueden ir 2 o 3 personas cómodamente. Ahí ya hay una economía importante. Pero antes de continuar, quiero darles un aviso súper importante. Preparamos algo muy especial para beneficiar a uno de ustedes esta semana. Vamos a hacer un sorteo para quienes participen las 3 clases. Así que te invito a que te quedes conmigo en esta clase porque al final vamos a dar más detalles. Ahora quiero que prestes mucha atención. No es cualquier departamento que veas en el mercado que te puede generar entre $3.700 y $10.500 de renta neta anual. Esta semana de clases es justamente para que vos aprendas a identificar un departamento que te pueda generar este resultado. Y si estás buscando hacer tu primer inversión en departamentos o si ya invertiste pero estás buscando más rentabilidad, específicamente cómo lograr estos $3.700 a $10.500 de renta neta anual, este es el lugar en el que tenés que quedarte. Este es el lugar correcto. Bueno, quiero que sepas algo. Yo no siempre fui inversionista inmobiliario, pero hace muchos años decidí que debía invertir mis ahorros y no depender jamás de una sola fuente de ingresos. El punto de inflexión fue cuando tenía alrededor de 19 años. Yo estaba todavía estudiando en la facultad y conseguí un muy buen trabajo en una multinacional, líder de productos masivos, tanto a nivel local como a nivel mundial. Y bueno, estaba yo pensando ya proyectándome a una vida corporativa y pensaba en construir una carrera corporativa a largo plazo, con un buen salario y una vida muy acomodada, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? De un día para otro yo perdí ese trabajo y básicamente ese plan se cayó completamente. Esa carrera corporativa acabó. Entonces eso me hizo reflexionar mucho y en ese momento dije, ok, nunca más voy a depender solamente de mi trabajo y de una sola fuente de ingresos. Y por suerte, desde esa edad temprana, comencé siempre a analizar, a evaluar y a buscar la independencia financiera. Mi sueño era querer ser dueño de mi tiempo, poder viajar, pasar más tiempo con mi familia, con mis amigos. En resumen, hacer las cosas que me gustan. Y afortunadamente, después de terminar la universidad, tuve la fortuna de trabajar en varias multinacionales y empresas de renombre, tanto en Paraguay como a nivel internacional. Y mi último trabajo
corporativo fue en la empresa de telecomunicaciones más grande de Paraguay, donde realmente tenía ingresos muy buenos, lo que me permitió invertir en otros emprendimientos. Y quisiera dar un poco más de contexto actualizado. Hoy vivo con mi familia, vivimos cerquita de Asunción, en la frontera. He tenido la fortuna de poder construir mi casa y la de mis padres, y hasta hoy mi madre sigue viviendo al lado mío. Y mi padre, que en paz descanse, fue un gran ejemplo para mí, una inspiración. Siempre me recordó que las cosas se deben hacer de la manera correcta, con mucho esfuerzo y dedicación. Yo no vengo de una familia que estuvo súper acomodada económicamente, pero sí hicieron un gran esfuerzo para brindarnos una buena educación a mí y a mi hermana. Aún así, tuve que trabajar desde muy temprana edad, si mal no recuerdo, de los 13 años, para poder ayudar a mi familia. Eh, no está de más decir que no recibí nada de herencia para construir lo que hoy tengo. Todo fue esto resultado de mi trabajo y mi esfuerzo. Y mi camino de diversificación de inversiones comenzó inspirada justamente por el ejemplo de mi papá, quien amaba y también manejaba muy bien la ganadería. En algún momento cuando yo era muy pequeño, él lo hacía, yo le acompañaba y me gustó muchísimo, ¿verdad? Y mi papá también me ayudó mucho en la operativa cuando recién arrancaba y aprendí muchísimo de lo que él hacía y cómo lo hacía. A mí me encanta la inversión ganadera. Trabajar con ganado es un trabajo apasionante. Estar en el campo, al aire libre, etcétera, todo lo que conlleva este mundo. Sin embargo, como inversionista, mirando de ese lado, hubo momentos que me hicieron repensar y ver que yo no estaba consiguiendo la independencia financiera que buscaba con la ganadería, porque esto me exigía muchísimo tiempo. Recuerdo episodios así como un viernes de noche. Yo estaba camino a un asado con mi esposa, recibo una llamada del campo, me dicen que un personal se había roto el brazo y tuve que dejar todo en ese momento. Obviamente no sucedió el asado, tuve que salir volando hacia el Chaco porque en esa zona no hay forma de socorrer a alguien si no es con una camioneta 4x4. Y bueno, fui a buscar a esta persona, llegué a Asunción a las 5 de la mañana después de haber pasado toda la noche, obviamente, sin dormir, manejando, me agarró una tormenta por el camino. Y este tipo de cosas me hicieron pensar. También recuerdo otra ocasión que estábamos preparando tropa para ser filmada, o animales para ser filmados para venta por pantalla. Y luego empezó a llover. Bueno, estábamos a mitad del trabajo y pensamos que la lluvia iba a terminar rápido. Al final, la lluvia se extendió por 2 días enteros. Al tercer día, bueno, obviamente no podíamos hacer más nada. Tuvimos que volver a caballo hasta la ruta y porque no había camino transitable y fueron 9 horas a caballo. Y esas 9 horas me dieron mucho tiempo realmente para pensar si esa era la mejor inversión de mi tiempo, ¿verdad? En este caso también otras veces cuando tenía mis días de vacaciones, ¿verdad? Muchas veces era para ir al campo a trabajar en lugar de ir a descansar. Pero bueno, era mi pasión. Y también durante mis vacaciones, al menos una vez al día, tenía que estar en comunicación con el personal del campo para saber cómo estaban las cosas, ¿verdad? La verdad que no tenía mucho tiempo para dedicar a las cosas que realmente yo quería hacer. Entonces, en resumen, digamos, existe y es así el dicho que dice el ojo del dueño engorda al ganado. Eso es una realidad. Sin embargo, también quiero decirlo que a una gran escala cambia toda la situación y sí podrías pensar en eso, pero yo no estaba en esa escala. Para mí el ganado es una excelente inversión, pero para obtener buenos retornos, tanto del negocio y sin dedicar tanto tiempo, esta es la clave. Sin dedicar tanto tiempo, me di cuenta que ese negocio en ese momento no era para mí. Aprendí muchísimo, pero me di cuenta de que el ganado no era el camino hacia mi independencia financiera. Y tal es así que en el 2015 empecé a investigar nuevas opciones para diversificar mis inversiones. Fue entonces cuando me encontré con un amigo de infancia que estaba invirtiendo en el rubro inmobiliario. Me contó más sobre el negocio. Cuando vi un poco de números, descubrí que mi amigo tenía márgenes de ganancia muy similares a los míos en la ganadería,
pero sin el estrés ni la necesidad de invertirle tanto tiempo. Entonces ahí fue que empecé a investigar primero muchísimo y luego a invertir en departamentos en Pozo. Siempre invertí en departamentos en Pozo. Y hoy, como les mencioné, junto con mi esposa tenemos 20 departamentos. Estos nos permiten vivir de renta. Los departamentos son gestionados de forma profesional, tercerizada por una empresa especializada en esto. Y esto me permite algo que muchos inversionistas buscan y pocos logran: tiempo y tranquilidad. Yo hoy puedo decir que puedo trabajar en algo que me apasiona y a mi tiempo. No dependo de mucha gente. Planificar vacaciones familiares sin estrés, disfrutar los fines de semana con mi familia y tomar decisiones con calma, sabiendo que mis inversiones trabajan para mí, ¿sí? Esta libertad financiera no solo mejora mi calidad de vida, sino también la calidad de vida de mi familia. Y ese es el verdadero objetivo: invertir de forma inteligente para vivir mejor, no para complicarte más. Por eso, mi intención es que más inversionistas puedan construir este mismo camino, tomando decisiones estratégicas hoy que le permitan disfrutar mañana de su tiempo, estabilidad y libertad. Yo, como inversionista, al observar cómo ciertas zonas de Asunción generan más rentabilidad que otras, entendí que saber dónde invertir marca toda la diferencia. Y quizás habrás escuchado un dicho en inglés que dice location, 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 muy utilizado en Estados Unidos, donde el negocio inmobiliario está altamente profesionalizado. Y es exactamente eso. La ubicación es la clave en inversiones inmobiliarias. Sin embargo, otras características, además de la ubicación, que hacen que un departamento genere alta rentabilidad, es lo siguiente: los departamentos deben estar bien ubicados, optimizados y con bajas expensas. Estas son las tres características clave que nosotros llamamos los tres pilares del departamento de alta rentabilidad. Y nosotros, observando la falta de conocimiento sobre cómo invertir de manera rentable en Asunción y la escasez de emprendimientos creados con estos tres pilares en mente, decidimos crear ProInvest. En esta foto que vas a ver ahora en pantalla, estoy acompañado de Ariel y Juan. Juan Pesolani es arquitecto, cofundador y director originalmente de Nuevo Concepto y ha participado en el desarrollo de exitosos proyectos inmobiliarios en Paraguay. También está Ariel Barrios. Él también es arquitecto, profesor universitario, es fundador de varias empresas y se encarga del análisis previo de rentabilidad, diseño y coordinación de proyectos inmobiliarios. Juntos, ellos llevaron a cabo con diferentes desarrolladoras cerca de 15 o más proyectos inmobiliarios por un valor de aproximadamente 75 millones de dólares, con más de 1.000 departamentos construidos y en construcción. Yo aporto al equipo, soy ingeniero comercial, mi fuerte es aportar todo lo comercial, también tengo un MBA en marketing y también todo lo que es el análisis financiero. Y bueno, viendo la escasez de información en el mercado, decidimos compartir nuestros conocimientos sobre inversión en inmuebles en clases como la de hoy. Hasta la fecha hemos lanzado 4 emprendimientos con récord de ventas. Nuestro primer edificio, First Living, se había vendido el 95% de sus unidades en 5 meses y hace tiempo está totalmente vendido y entregado. Este edificio lo hemos entregado en abril del 2024. Nuestro segundo proyecto fue lanzado el 6 de diciembre del 2022 con un gran récord. Se vendió el 100% de todas las unidades en tan solo 44 días y fue entregado en junio del 2025. Luego, First Mariscal, lanzado en junio del 2023 con 172 unidades. Aquí alcanzamos un nuevo récord. Este es un edificio 3 veces más grande que el último y con el 100% de las unidades vendidas en 12 meses. Luego, First Morra, un emprendimiento aún más ambicioso con 302 unidades en 2 torres. La obra inició el marzo del 2025 con un increíble 88% de preventa y hoy se encuentra totalmente vendido. Las 302 unidades fueron vendidas en tan solo 10 meses.
Y bueno, en los 4 edificios como desarrolladora hacemos algo único. También invertimos nuestro propio capital junto con los inversionistas, adquiriendo unidades para generar renta a través de alquiler, ya sea tradicional o temporal, igual que ustedes o igual que las personas que invierten con nosotros. Por eso consideramos que somos una empresa creada por inversionistas para inversionistas. Lo primero que hacemos es pensar en el inversionista y en la renta que puede generar. Y a partir de ahí, ideamos el producto ideal para cumplir con ese objetivo. Nuestro propósito es traer oportunidades de inversión inmobiliaria que tengan como fin ser rentables. Y hablando de rentabilidad, y ahora en adelante, quiero que prestes atención en lo que Juan les va a presentar. Si podés, agarra un cuaderno y bolígrafo para anotar todo lo que Juan tiene para contarte. Gracias, Manfred. Avanzamos con el contenido central de hoy. Lo primero que tenés que saber es que no todas las inversiones inmobiliarias pueden generar buena renta. Muchas veces, por pensar que las inversiones inmobiliarias justamente son seguras y buenas a largo plazo, caemos en manos de un enemigo que nosotros lo llamamos inversión de esperanza. Un tipo de inversión que generalmente no genera buena renta, puede que no genere utilidad y cuando llega el momento de vender no sabes si vas a poder hacerlo ni si vas a tener rentabilidad. Y además te genera gastos. ¿Cuáles son esas inversiones de esperanza? Primero está el invertir en casas o dúplex para alquilar. El mercado de alquiler de casas es más pequeño porque generalmente son familias con hijos los que buscan y los datos nos muestran que hoy en día las familias están teniendo menos hijos y prefiriendo vivir en espacios más reducidos, como los departamentos. Como podemos ver en pantalla, un estudio realizado por la Dirección de Estadísticas y Censos hizo una investigación donde uno puede ver que la familia se va achicando y así también el lugar donde necesitan vivir. Otro punto es que las casas y dúplex son menos atractivos para los huéspedes de Airbnb, que son los que pagan muy bien. ¿Por qué son menos atractivos? Porque suelen estar lejos de los centros corporativos y zonas de alta demanda para alquiler temporal de Asunción. Los terrenos en esta zona son caros porque es imposible construir casas o dúplex que sean rentables para el alquiler temporal. Y el gran problema de esta inversión es su bajo retorno sobre la inversión. A ver, quiero poner unos números acá. Generalmente un dúplex cerca de Asunción hoy te puede costar alrededor de $250,000, de 3 dormitorios e incluso en precios pozo. Ese tipo de propiedad en alquiler te puede generar unos $1,100, es decir, aproximadamente $13,000 de renta anual. Ahora, comparemos eso con otra alternativa. El mismo capital, $250,000 invertido de forma estratégica en departamentos bien ubicados, puede generarte una renta neta anual cercana a los $25,000. Y hay una diferencia clave. No estás invirtiendo en un solo inmueble, sino en al menos 3 departamentos, lo que ya de por sí reduce tu riesgo. Por otro lado, para que un dúplex llegue a generar esos $24,000 o $25,000 anuales, tendrías que cobrar un alquiler muy alto y ahí aparece otro problema, la demanda. La demanda de dúplex y casas es mucho menor comparada con la de departamentos, especialmente en alquileres temporales. ¿Y por qué pasa esto? Primero, por la ubicación que ya mencionamos. Segundo, por un tema de seguridad. Un dúplex no ofrece el mismo nivel de seguridad que un edificio. Eso genera dudas tanto en familias como en huéspedes temporales. Y para compensar esa inseguridad, tienes que invertir en alarma, en cerco eléctrico, en cámaras y otros sistemas, lo que incrementa tus gastos mensuales y reduce tu rentabilidad real. Por otro lado, hay un punto muy importante, muchas veces se pasa por alto este punto. En el alquiler de casas o dúplex, la garantía que se cobra al inquilino no siempre alcanza para cubrir todas las reparaciones cuando el inquilino se retira. Si bien en el contrato normalmente se establece que el inquilino es responsable, en la práctica no siempre es tan simple que esa garantía cubra todo. En muchos casos, después de hacer números, pueden faltar entre $400 a $500 para dejar la propiedad en condiciones y ahí ya se vuelve difícil recuperar esa diferencia sin generar conflictos con tu inquilino. Desde la experiencia, dejar un dúplex en condiciones nuevas puede implicar inversiones entre $3,000, $4,000 o $5,000 dependiendo del desgaste.
En cambio, en un departamento el mantenimiento entre inquilinos suele ser mucho más eficiente, alrededor de $200, que normalmente cubren pinturas, pequeños arreglos, mantenimiento del aire acondicionado y el calefón. Son costos que vas a tener anualmente en el alquiler temporal o cuando cambias un inquilino en el alquiler tradicional. Esto hace que el costo de rotación en los departamentos sea mucho más previsible y controlable, algo muy tangible para el inversionista y clave a la hora de pensar en rentabilidad y tranquilidad a largo plazo. El segundo tipo de inversión esperanza es invertir en terrenos. Aunque son seguros, si no compras en el momento adecuado o en una crisis del vendedor, el retorno puede ser incierto y mientras esperas a vender al precio que esperas, tenés que mantener el terreno limpio y pagar impuestos sin estar generando ninguna renta. Otro tipo de inversión muy común es lo que yo llamo invertir con esperanza, comprar inmuebles mal ubicados esperando que con el tiempo vayan a funcionar. El problema es que construir cuesta prácticamente lo mismo en una zona muy buena que en una zona regular. La diferencia real no está en el costo de la construcción, sino en el potencial de renta. Por eso, no conviene invertir en lugares donde la demanda y la renta son naturalmente más bajas. ¿Y cómo identificamos esto fácilmente? Bueno, cuando un inmueble está alejado de shoppings, propuestas gastronómicas, supermercados, oficinas, farmacias, ejes corporativos, su capacidad de generar renta empieza a disminuir. Y cuanto más te alejas de estas zonas, se reduce ese potencial. La ubicación siempre es un factor clave. Que un inmueble sea más barato por estar lejos no significa que vaya a generar el mismo retorno que uno bien ubicado. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. El retorno tiende a bajar. En Asunción esto es bastante claro. Para nosotros, una buena referencia es que el inmueble esté a distancia caminable del Shopping Mariscal o el Shopping del Sol. En estas zonas se concentran restaurantes, comercios, oficinas que sostienen una demanda constante. Esto tiene una explicación muy simple. Hoy las personas pasan cada vez más tiempo en el tráfico y el tiempo es dinero, es estrés y es calidad de vida. Por eso la cercanía al trabajo, a servicios, a espacios de consumo y ocio se vuelven cada vez más valiosas. Otra señal rápida para detectar una mala ubicación es la sensación de inseguridad. Si es una zona donde no te sentís cómodo caminando a pie en ciertos horarios, eso ya es una alerta importante para cualquier tipo de inquilino o huésped. Y un punto clave que no se puede ignorar en Asunción son las zonas que se inundan cuando llueve. Hay varias y es fundamental saber identificar y evitar esas zonas. Nadie quiere vivir ni alquilar un departamento donde cada lluvia se convierte en un problema y salir de casa se vuelve bastante complicado. Otro punto clave es evitar departamentos que no estén pensados para inversionistas. Un buen producto de inversión tiene que estar diseñado así ya desde el vamos. Generalmente los que no funcionan tan bien son los departamentos demasiado grandes, con expensas altas o con demasiados amenities. Todo eso suma costos que después te pegan directamente en tu rentabilidad. Y hay algo importante de entender. Pagar un 30% más por metros cuadrados no significa que vayas a cobrar 30% más de alquiler. El inquilino no alquila metros cuadrados, alquila por ubicación, tipología y funcionalidad. Cuando alguien busca un departamento de un dormitorio, lo compara con otros departamentos de un dormitorio en la zona. Puede pagar un poco más si es más amplio, sí, pero la diferencia nunca es tan grande. Por eso, para invertir, lo que mejor funciona es un departamento optimizado, bien distribuido y eficiente. Ahora hablemos de un tema que impacta directamente en la renta, las expensas. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, porque son un costo fijo, inevitable. No importa si el departamento está alquilado o no, las expensas las tenés que pagar igual. Hay dos reglas simples que te ayudan mucho. La primera, cuanto más metros cuadrados tiene un departamento, más expensas se pagan. Es directo, se calcula por metro cuadrado. Y la segunda es la que nosotros llamamos 50-50. Idealmente, un edificio debería tener al menos 50 unidades y un departamento o un dormitorio no debería pasar los 50 metros cuadrados. Eso ayuda muchísimo a que los costos se repartan mejor. Y ojo con los amenities. No es que estén mal, pero hay que tener cuidado con los excesos. Deben ser proporcionales al número de departamentos que tiene el edificio. Piscinas demasiado grandes, lobbies enormes con muchos aires acondicionados, áreas comunes sobredimensionadas.
Todo eso hay que mantenerlo y si la cantidad de departamentos no es la adecuada, pagas muy caro por esos amenities. Hay gastos que existen en cualquier edificio: la seguridad, la limpieza, la administración, mantenimiento de piscina, de ascensores. La diferencia es que cuantas más unidades tenga el edificio, más se diluyen esos costos. Por eso, los edificios bien pensados para inversión suelen ser los más eficientes y los que mejor rentabilidad sostienen en el tiempo. Otra inversión muy común es comprar departamentos ya terminados. El punto a tener en cuenta es que cuando haces eso, dejas pasar la plusvalía que se genera durante la obra. Esa valorización, comprando en pozo, suele estar entre 30% y hasta 55%. Además, cuando compras en pozo, tenés una ventaja clave: podés financiar el departamento sin intereses durante el proceso de construcción. Eso te permite entrar con menor capital, acomodar mejor tu flujo y maximizar el retorno sobre tu inversión. Por eso, cuando uno compara las dos opciones, invertir en pozo no solo te permite ganar por renta, sino también capturar la mayor parte de la valorización del inmueble antes de que esté terminado. Yo entiendo que existe un mercado grande de personas que compran un departamento terminado porque quieren usarlo de inmediato o porque quieren ya tener una renta inmediata o por una cuestión de crédito. Entonces lo financian a largo plazo con un banco. Eso es totalmente válido. El punto es que si compras un departamento terminado, te perdés esa plusvalía de, por ejemplo, el 45%, que fue el caso de uno de nuestros inversionistas. Y te doy un dato muy concreto para que se entienda fácil. Al comprar un departamento en pozos siendo conservadores, pagas un 25% menos por ese departamento. Eso es lo que hace que el capital que usarías para comprar 4 departamentos terminados te alcance para comprar 5 en pozo. En la práctica, esa diferencia de precio termina siendo un departamento más dentro de la misma inversión. Por eso, cada vez que veas palabras como pozo, lanzamiento, preventa, prestales muchísima atención. Ahí es donde empieza a jugar la matemática a tu favor. En esa etapa estás ganando más renta anual y también plusvalía desde el día 1. Cuando compras un departamento terminado, estás apostando a que el valor suba en el futuro, algo que todavía es incierto. En cambio, cuando compras en pozo, tenés mucho más claridad sobre cuánto va a valer tu departamento cuando esté terminado. Es muy simple: miras cuánto cuesta hoy un departamento similar en el mercado ya terminado y comparás con lo que estás pagando hoy en pozo. Esa diferencia es tu plusvalía. Por eso hablamos de inversiones de esperanza, porque no hay certeza, solo expectativas. Ya con los departamentos en pozo es diferente. Hoy ya sabes cuánto va a valer tu departamento cuando esté terminado. Ahora bien, lo que quiero que prestes mucha atención es a lo que sí funciona. Las inversiones inmobiliarias que generan altos retornos netos tienen una serie de características muy claras y eso es justamente lo que vas a aprender hoy conmigo durante la semana del inversionista inmobiliario. A esos inmuebles nosotros los llamamos departamentos para inversión. ¿Y qué puedes ganar al comprar un departamento pensado para inversión? Hay 3 grandes ventajas que quiero mostrarte ahora. Primero, la renta neta anual, desde $3,700 a $10,500. Ojo con lo siguiente: mucha gente te va a decir por ahí que es posible recibir una renta anual muy alta, pero siempre tened en cuenta lo siguiente. Nosotros hablamos siempre de renta neta. Al inicio, Manfred te mostró el valor bruto y el neto para que tengas mucha claridad sobre esto. Tenés que saber llegar a este número final. Cuando estás mirando un departamento para invertir, alguien te tiene que mostrar esos números. ¿Y estos valores cómo se consiguen? Bueno, con alquiler temporal a través de plataformas como Airbnb. Y como viste al inicio de este video, un departamento de un dormitorio genera en promedio $8,600 netos anuales, algo que era imposible cuando Manfred lo tenía en alquiler tradicional y hoy sus ganancias subieron un 83% versus anteriormente. Nosotros particularmente no creíamos que sería tan grande ese incremento, incluso pensábamos que la ocupación sería alrededor del 70%. Hoy la ocupación nuestra es del 93% y en promedio los departamentos están desocupados 2 o 3 días al mes. La principal razón por la que esto es posible es que son departamentos pensados específicamente para inversión. Son lo que nosotros llamamos departamentos de alta rentabilidad y se apoyan en 3 pilares muy claros: una excelente ubicación,
un departamento optimizado en tamaño, bien distribuido, sin metros cuadrados de más, algo que se relaciona directamente a lo anterior, que son expensas bajas. Y acá acordate siempre de la regla 50-50. Ahora la segunda ventaja de adquirir un departamento para inversión. Generar entre 30 a 55% de plusvalía de tu capital invertido. Esto en dólares, para tener un número, puede ser entre 25 a 45 mil dólares de utilidad solamente con la plusvalía una vez que vendas tu departamento terminado. Y te explico nuevamente, un departamento para inversión es uno que adquirís en pozo y si querés, después de 2 o 3 años de construcción, podés venderlo generando esta valorización. Y tal vez te preguntes, ¿será que voy a vender? ¿No hay baja demanda para venta de unidades a estrenar? Es muy válida tu duda porque es una realidad que un departamento en una mala ubicación o incluso bien ubicado a un precio muy elevado sí va a tener problemas para venderse. Pero también es una realidad que departamentos en muy buenas ubicaciones a un buen precio, claro que tienen demanda como cualquier cosa en el mercado. Hay que prestar muchísima atención y esto es válido, siempre tener en cuenta la nueva estructura, la tendencia de la estructura familiar. La misma se está achicando cada vez más, buscan viviendas verticales y estos son departamentos. Los jóvenes hoy en día ni piensan quizá en casarse, entonces cada vez se va achicando nuestra estructura de vida, inclusive, y la demanda natural y mayor siempre es en departamentos con espacios optimizados y menos metros cuadrados. La gente probablemente no va a ir a vivir con su familia a un monoambiente. Eso es un modelo de departamentos para gente soltera o máximo parejas. Pero la gran mayoría de la gente tampoco tiene los recursos para comprar un departamento de 150 metros cuadrados de 300 mil dólares y termina por adaptarse a departamentos con espacios más optimizados. Los números, como vimos recién, hablan por sí solos. Otro público de personas que quieren comprar departamentos terminados son inversionistas que quieren generar renta de inmediato y para ello nuevamente el departamento debe cumplir con los 3 pilares mencionados. De nuevo, estar bien ubicado, ser compacto y tener bajas expensas para que sea rentable para el comprador. O sea, hay compradores que quieren comprarlo terminado y bueno, perfecto. Vos tenés la posibilidad de ganar esa plusvalía y la otra persona también queda conforme porque quiere una renta más rápida. Además de eso, hay que tener en cuenta que en Asunción hay un déficit habitacional muy grande. La gente de Gran Asunción pasa horas en el tráfico. Cuando llegan a su lugar de trabajo acá en Asunción, no hay lugar para estacionar, buscan lugares para vivir cerca del trabajo y existe ese déficit, pero lo más interesante es que faltan buenas ofertas. Estas mismas personas pueden acceder a créditos bancarios y viviendas para pagar en 20 a 30 años y estas personas son un excelente público para comprar tu departamento si así lo querés hacer. No estoy mencionando además todas las personas que vienen de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y suelen invertir directamente en departamentos terminados hoy por su imposibilidad geográfica básicamente. Actualmente en la zona metropolitana y de influencia de Asunción se concentra el 0,2% del territorio nacional y ahí vive el 30% de la población. Un dato muy interesante para sumar a esto es que ahí se concentra el 70% del Producto Interno Bruto. ¿Cuál creen que es la tendencia lógica de crecimiento de la ciudad? Para mí, edificios en altura. Al comprar un departamento para inversión, el tercer beneficio es que vas a obtener un descuento del 10% porque no vas a pagar impuesto a la renta. Así que como ejemplo rápido, si vos ese año tuviste 100 millones de rentabilidad neta e invertiste esos 100 millones, no vas a pagar ese impuesto porque es deducible. Si invertís en un departamento, no vas a tener que pagar esto al gobierno y esto es perfectamente deducible. De repente me puedes decir, ¿otras inversiones inmobiliarias también son deducibles? Claro que sí, todas lo son. Y siempre digo, hablen con su contador antes de tomar la decisión para que les ponga bien en claro dónde están parados. Valídenlo siempre con su contador porque cada uno tiene una situación particular. Pero si es que tenés la posibilidad, ya tuviste un ahorro del 10% impositivamente hablando. Así que no te olvides que si invertís en un departamento para inversión vas a tener estos 3 beneficios.
Deducción de impuestos, renta neta anual de entre 3.700 a 10.500 dólares y valorización de tu patrimonio que puede ser entre 30 a 55% de lo que invertís. Mucha gente me pregunta por qué decidí invertir en departamentos y no en otras inversiones. Esa es una excelente pregunta que me hacen siempre y me encanta responder. Invertir en departamentos es lo que me trae más retorno si comparamos en relación al esfuerzo y al riesgo que tengo. Y lo último es el tiempo que le tengo que dedicar. Y te explico cómo lo veo. Podés invertir en una franquicia, por ejemplo, que también es muy popular, pero igualmente tenés que estar ahí, aprender mucho del negocio, estar pendiente de las personas que dejas a cargo. Y si esa persona renuncia, tenés que meterte vos y estar siempre presente. Y no es fácil de manejar cuando ya tenés otras actividades. Vi casos de personas que estaban empleadas en un trabajo y en paralelo abrieron franquicias. En algún momento tuvieron que elegir entre seguir con su empleo o dedicarse a full a su franquicia. Con los departamentos de inversión que cumplen siempre con estos tres pilares, difícilmente vayas a tener ese riesgo o esa condición de tener que elegir entre dejar tu trabajo y dedicarte a esto. Lo haces tranquilamente y le vas a dedicar muy poco tiempo. Además, hablando de conocimiento, siempre que se invierte en una franquicia vas a tener que adquirir muchísimo conocimiento. Esto te toma tiempo, esfuerzo y en inmuebles necesitas conocer muy poco de estas cosas. Digamos que es muy fácil. Para una franquicia creo que todos saben que uno debe poner cierta plata para adquirir la franquicia y después hacer muchas inversiones para seguir con los estándares mínimos. Y si no funciona bien, invertiste capaz $40,000 y no funcionó. Perdiste totalmente ese capital. Otra cosa que también se menciona mucho es invertir en el agro. El agronegocio es muy bueno, muy fuerte en Paraguay, pero te exige mucho conocimiento. Hay factores que no están bajo tu control, especialmente el clima. En el año 2021 hubo una sequía muy fuerte que golpeó muchísimo a este sector. Si te querés meter en el agro, tenés que tener un capital muy grande. Con los departamentos no es así. El capital que necesitas es mucho menor y el riesgo es prácticamente cero. Lo que te estoy contando básicamente son cosas que yo tengo en cuenta y siempre pongo en la balanza. Inversión versus esfuerzo y riesgo. Si algo te va a exigir más esfuerzo y tiempo y riesgo, todo bien, puedes hacerlo. Pero yo te muestro acá lo que yo miro como opción de inversión que te va a exigir casi nada de esfuerzo, un riesgo bajísimo y te va a generar un excelente retorno. Un elemento importante para que podamos lograr esto, como ya mencioné, son las plataformas como Airbnb. Estas plataformas crecen tanto porque tienen una gran ventaja para los huéspedes. Es mucho más barato comparado con un hotel. Por ejemplo, en un departamento de una habitación que te puede costar entre 40 a 45 dólares por noche para dos personas, y si dividís te cuesta entre 20 a 22 dólares por persona, realmente hace la diferencia. Si en una habitación más grande o en un departamento de dos habitaciones pueden entrar más personas haciendo bien la tarea, esto es comparable a un hotel de lujo. Tenés mucho más espacio que en un hotel. No es solamente una habitación porque tenés cocina, sala de estar, tenés generalmente también un balcón, tenés también áreas comunes con piscina, gimnasio, terraza, quincho, todo lo que te ofrece un departamento. La experiencia, obvio, es mucho mejor, parece que estás en tu casa. Airbnb fue muy inteligente en identificar que los viajeros prefieren eso y sus números de crecimiento lo comprueban. La buena noticia es que todavía hay pocas ofertas de buenos departamentos para alquilar en las regiones más buscadas por los viajeros, pero hay mucha búsqueda. Si invertís bien, teniendo en cuenta siempre estos tres pilares, vas a generar entre 3.700 a 10.500 dólares netos anuales en cada departamento que inviertas. Existen formatos específicos de departamentos y ubicaciones estratégicas para generar esta renta, que vamos a ver más adelante en la semana del inversionista inmobiliario. Un último punto que no puedo dejar de mencionar es la preocupación común de los inversionistas por proteger su dinero de la inflación. Aunque en el 2025 la inflación en Paraguay se ubicó en el 3.1% según el Banco Central, el dinero en efectivo siempre pierde poder adquisitivo con el tiempo. Por ejemplo, si hoy tenés 700 millones de guaraníes, esos mismos 700 millones de guaraníes no van a valer lo mismo que hace 5 años.
Cuando el capital queda quieto, el patrimonio, el dinero se va achicando de forma silenciosa. Hay un tema de inflación local y también de inflación internacional. Doy este ejemplo en guaraníes porque en Paraguay no miramos tanto cómo la inflación nos afecta, porque nuestra inflación es pequeña, pero de todas formas afecta el poder adquisitivo de nuestro dinero. Ni qué decir de nuestros hermanos argentinos que sufren este problema a diario y lo entienden muy bien. Acá hay una ventaja de invertir en departamentos. La plusvalía de los departamentos también acompaña la inflación. Si hay inflación, el valor de venta de tu departamento automáticamente aumenta y así tu patrimonio crece año tras año. Además de la renta de entre 3.700 a 10.500 dólares, vas a tener aumento automático de tu patrimonio por haber invertido en un bien tangible que se valoriza con el tiempo. Pero bueno, desde que invertís en un departamento para inversión, es muy importante destacar eso porque sí, hay departamentos que pierden valor. ¿Y eso por qué? Porque no cumplen con las características de un departamento que hace que tu patrimonio crezca. No te olvides de los 3 pilares de lo que estamos hablando. Pero a lo mejor estás pensando, yo no tengo tiempo de crear una cuenta en Airbnb, no sé manejar la tecnología, no tengo tiempo para revisar cada vez que mi inquilino entra o sale, ni de cuidar mi departamento. También puede ser que no estés en Paraguay o vivas en el interior y no vas a poder manejar esta distancia. Es súper común tener estas inquietudes y son obstáculos que te van a querer impedir poder acceder a esta renta. La buena noticia es que identificamos cómo ganar entre 3.700 a 10.500 dólares de renta neta anual aunque no tengas tiempo, conocimiento o vivas en el extranjero. Y este es el tema de la clase 2, así que programalo en tu calendario, coloca una alarma, invita a tu familia, a tu amigo, a tu socio para que puedan invertir contigo o al menos aprender. Y en esta clase seguramente te va a abrir más la mente y te va a mostrar lo fácil que es tener esta renta con Airbnb. Si esa persona a la cual querés invitar no vio esta clase número 1, podés enviarle el enlace. Va a quedar grabado para que esa persona pueda ver, ponerse al día y acompañarte en la clase 2, que después va a salir del aire. Acá más abajo del video también está el enlace de nuestro perfil de Instagram, donde publicamos contenidos a diario exclusivos para inversionistas inmobiliarios. Es lo que nosotros hacemos. Te invito a que hagas clic en el botón de acá abajo, dale seguir a nuestro perfil en Instagram. Aprendimos que el modelo de inversión inmobiliaria que te permite ganar desde 3.700 a 10.500 dólares de renta neta anual es adquirir inmuebles que los vamos a llamar de ahora en adelante departamentos de inversión. Y siempre la mejor manera para llegar a estos valores es alquilarlos en modelos de plataformas como Airbnb. Para ir cerrando la clase de hoy, llegó la hora de explicarte sobre el sorteo. Lo único que tenés que hacer ahora para que puedas participar del sorteo es hacer clic en el enlace del sorteo. El enlace está en la descripción y se envió en el grupal de WhatsApp donde estás. Solo tenés que responder a las preguntas del formulario. En la clase 2 te vamos a revelar lo que va a ser sorteado. Te espero en la clase 2, quédate atento a los avisos de todos los grupos de WhatsApp. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y nos vemos en la clase 2.